Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Muy buenos días. Hacemos la contingencia regional por las pantallas de Telecanal Talca, Radio Mágica, Radio Amiga y Elina Maule, como es habitual todos los días sábados. Desde las 11 de la mañana tenemos interesantes invitados el día de hoy, como siempre, para ir analizando la coyuntura local, regional y, por cierto, nacional en torno a los diferentes temas que están precisamente en los titulares de diferentes organizaciones, organismos, políticas, sociales, para poder ir reflexionando sobre aquello. También el proceso de reconstrucción, proceso de emergencia post-sistema frontal y lo que se viene en materia de reconstrucción en diferentes... es un problema multisectorial, analizaremos el día de hoy también acá en la contingencia regional. Quiero partir por nuestro consejero regional de la provincia de Cauquenes, de Linares, don Patricio Ojeda. ¿Cómo le va, Patricio? Bienvenido, gracias por estar junto a nosotros. Hola, Jaime, ¿cómo está? Qué gusto poder saludarlo a usted, a Raúl y a todos los que nos están observando hoy día sábado. Muchos saludos a los equipos también y a todas las plataformas que están transmitiendo este programa. Don Raúl Palacios, vicepresidente regional de la Federación Regionalista Verde y Social. ¿Cómo le va, Raúl? Bienvenido nuevamente. Bien. Muy bien, aquí estamos. ¿Cómo le ha tratado el invierno? No me puede mirar, ¿cómo le ha tratado el invierno? Bien. Me ha tratado... bueno, nosotros los viejos sabemos cómo pasar el invierno. ¿Sí? Hemos pasado tanto invierno exitosamente. Un consejito, un consejo, ¿Una copita de vino tinto? Una pituquita. Una pituquita. De tinto sea. De tinto. Tiene que ser al tinto. almuerzo. Al almuerzo. Y una pequeña siesta, 15, 20 minutos, en un sillón cómodo, ¿ya? Y quedamos tiquitaca para la tarde. Oiga, tenemos la información ya ratificada el día de ayer por el ministro Carlos Montes, que se le pide la renuncia al Seremi de Vivienda y Urbanismo de la región del Maule, Rodrigo Hernández, militante de Revolución Democrática, por estos traspasos directos a diferentes fundaciones, en este caso en la región del Maule a la Fundación Urbanismo Social, donde él se desempeñó como jefe jurídico antes de hacerse cargo de esta cartera. Patricio Ojea, ¿qué le parece esta renuncia que para todo el mundo ya era una crónica de una salida anunciada, por decirlo de alguna forma, parafraseando a Vargas Llosa? Bueno, la verdad es que lo que se supo finalmente es que no solamente los traspasos directos a urbanismo social son la causa de la renuncia finalmente que se le solicita al Seremi, sino que también otro hecho, entre ellos una inhabilidad que no había ejercido precisamente con urbanismo social, que no tiene que ver directamente con traspasos de recursos, sino que con ciertas utilizaciones que le dieran vigencia ahora en su calidad de Seremi a esta organización. Bueno, yo creo que, como tú bien lo dices, Jaime, era una salida anunciada. Yo, por lo menos en lo personal, siento que aquí hubo un tratamiento a lo mejor no el más adecuado respecto a la figura de Rodrigo. Yo creo que él debió haber transparentado toda esta información mucho antes y no tener que esperar que el Ministerio, a través de una investigación sumaria y después de un sumario, finalmente tuviera que venir a conocer los hechos que él podría perfectamente haber dado a conocer antes y haber evitado toda esta situación. ¿Cuánto fue el tiempo que estuvieron prácticamente discutiendo si él salía o se mantenía? A lo menos 2 semanas, tiempo más que suficiente como para haber dado señales claras de transparencia en torno a decirle a sus propias autoridades, a lo menos, que existían otros hechos que finalmente se terminaron conociendo igual. Raúl Palacio, parafraseando nuevamente a... Vargas Llosa, ¿no? No, García Márquez dije. Vargas Llosa dijiste. Vargas Llosa. Sí, dije Vargas Llosa, pero sí, García Márquez. Sí. Es Gabo, sí, no, claro. Corregimos inmediatamente. Gabriel García Márquez, Gabo, Crónica de una muerte anunciada. Patricio... Tengo mi duda. No. ¿Sí? Sí, lo que googlear. Sí, lo vamos a googlear. Vamos a entrar en esa porque la crónica es de una ciudad peruana. No, acá dice perfectamente... Oye, mira, no, ya. Lo estoy confundiendo con la catedral. Crónica de una muerte anunciada, no era el escritor colombiano Gabriel García Márquez. Disculpa. La frase es crónica de una muerte anunciada. Crónica de una muerte anunciada. Estamos adecuando la realidad. Disculpa, lo estoy confundiendo con la catedral. Oiga. Discurso de la catedral o conversaciones en la catedral. Ese es de Vargas Llosa. La catedral es una confitería, un restaurante de Lima muy famoso, que se llama La Catedral, ¿ya? Por eso entonces el libro de Vargas Llosa se llama Conversaciones en la Catedral. Oiga, Raúl Palacios, ¿se pudo haber evitado esto como miembros de un partido de gobierno? ¿Qué le parece esta resistencia que hubo de pronto? Se dice por ahí internamente que él habría puesto la renuncia a disposición, pero no se la habían aceptado tampoco. Sí, yo creo que el tiempo que se tomó el ministro
para poder aclarar definitivamente los hechos, a mí me parece bien, porque en Chile existe la presunción de inocencia, ¿ya? Que es un principio legal fundamental, digamos. A ti te acusan de un delito o un presunto delito, tú eres presuntamente inocente hasta cuando se pruebe lo contrario, ¿ya? Entonces, yo creo que en esa situación el ministro yo creo que actuó adecuadamente. ¿Por qué? Porque, y aquí tomo lo que dice Patricio, en términos de que él debió haber puesto todos los antecedentes, ¿ya? Y él puso un antecedente, ¿ya? Y el sumario determinó que había algo más, ¿ya? Y ese es el valor del sumario, digamos, ¿ya? Definitivamente, que se pueden esclarecer todos los hechos, ¿ya? Y eso hace entonces que esta espera de 2 semanas a mí me parece que es razonable, porque se aclaran los hechos, se establece la situación y eventualmente en cualquier otro escenario él tendrá la posibilidad, ¿no es cierto?, de hacer una defensa personal respecto a las consecuencias que esto pueda tener, si es constitutivo o no de delito, eso ya es otro tema, digamos. Pero políticamente, ¿debe haber salido? Yo creo que no, fíjate, yo creo que políticamente también es bueno que la política se base en términos reales, digamos, en información fidedigna, ¿ya? Y no solamente, de repente, claro, de repente los políticos hacen extrapolaciones, qué sé yo, hacen pronósticos y algunas veces le apuntan, pero a otras veces no le apuntan y los daños a las personas son gravísimos, ¿ya? Crearse un prestigio cuesta años, perderlo lo puedes perder en un minuto. Claro. Pero yo quisiera ahí, claro, probablemente las respuestas son distintas porque depende de la perspectiva de donde uno lo mire. Claro. Desde la perspectiva del ministro, probablemente, efectivamente, su actuar permitió que, pese a que el Ceremi no haya transmitido toda la información, finalmente el sumario permite reconocerla, darse cuenta de ella. Y mi respuesta apunta desde la perspectiva del Ceremi. Yo creo que él durante estas 2 semanas debió haber compartido esta información, no con la prensa, pero sí con sus superiores, de manera tal que no tuvieron que haber pasado 2 semanas para finalmente tomar la decisión que se tenía que tomar desde un principio, si es que esa información hubiese estado al alcance del ministro y de su equipo. Por lo tanto, allí es en donde yo también trato de poner el punto que tiene que ver en el cuidado que tienen que tener las autoridades también, porque una cosa es hacer defensas de las instituciones y otra cosa es hacer defensas de las personas. Y aquí yo asumo que desde la perspectiva del ministro se intentó hacer una defensa de la institución, del ministerio, de su cartera, tratando de buscar esa información. Desde acá, desde mi juicio, el ex Ceremi, intentó hacer más una defensa personal, no de la institución, y eso obviamente que contrapuso las posiciones. Yo ahí sigo insistiendo en que si el Ceremi hubiese transparentado toda esta información, probablemente a sus superiores con más prolijidad, a lo mejor no hubiesen tenido que transcurrir 2 semanas para finalmente pedirle la renuncia. Sin duda, Raúl Palacio, hay una situación compleja ahí, teniendo en cuenta que cada semana se iba generando un nuevo capítulo. Partió primero, por cierto, negando tajantemente su participación en este proceso. Además, se enfrascó el ABC de lo que no hay que hacer en política en una discusión vía Twitter con Fidel Espinosa del Partido Socialista. Se fue generando además nuevos episodios donde se asegura inhabilitación, luego un sumario, posteriormente no coinciden las fechas para la inhabilitación y posteriormente aparece un segundo hecho y que dice relación con la renovación jurídica de una institución en la que él también había participado. Por lo tanto, esto debió haberse zanjado más pronto que tarde, ¿o no, Raúl? Bueno, mira, puede ser, en términos relativos, digamos, pero, O sea, primero- ¿será ese el tema de fondo? ¿Será el tema que hay que discutir? ¿Ya? ¿Será el tema que el Ceremi se demoró un día, 2 días o 2 semanas? Es su propio gobierno, o sea, yo creo que la lealtad también pasa porque a su gobierno, pero a quien le confió... ¿no estaremos discutiendo un detalle?
no estaremos discutiendo una cuestión accesoria. O sea, el fondo claramente tiene que ver con la irregularidad. Pero ese es el fondo. Evidente, ese es el fondo. Sí, ¿Cuál es el fondo? El fondo, y aquí yo creo que hay que ser claro, ¿ya? Yo te digo, el Estado tiene determinado tipo de códigos, de protocolos, ¿ya? Que fíjate que son distintos respecto de cada uno de los ministerios. En el Ministerio de Desarrollo Social, nada, o muy excepcionalmente, se hace, digamos, asignación directa. Todo por concurso, todo. ¿Ya? Un ministerio del Estado de Chile. En otro ministerio del Estado de Chile, el Ministerio de Vivienda, ¿no es cierto?, es posible hacer transferencias. Este es un tema que nosotros analizamos con mucho detalle cuando se discutió la posibilidad de elegir a los gobernadores regionales. En ese minuto, yo era consejero regional, ¿ya? Y estuve muy involucrado en el proceso, primero de que los consejeros regionales fueran electos por votación directa y después de la figura del gobernador regional. Y en ese minuto nosotros analizamos con mucho detalle el tema de las asignaciones directas, ¿ya? ¿Por qué? En todo el periodo en que yo fui consejero regional, el Consejo aprobaba proyecto a proyecto, ¿ya? Independientemente del valor del proyecto, ¿ya? Y por lo tanto el Consejo era responsable de la asignación de los recursos y había una situación de absoluta transparencia, ¿ya? ¿Qué ocurrió? El gobierno de turno, para darle paso a esta figura del gobernador regional, trató de asimilarla con los alcaldes, ¿ya? En términos de que los alcaldes, ¿no es cierto?, tienen cierto rango de disposición personal para hacer inversiones, ¿ya? Y aquí se determinó que el gobernador regional tenía o tiene, ¿no es cierto?, la posibilidad de asignar directamente hasta 70.000 UF. 7.000. O 7.000 UF. UTM. Y hay una cuestión, yo estoy confundido, porque 7.000 UF y 70.000 UF y 7 UTM es casi lo mismo, digamos. Son como 200 millones de diferencia. Que harto, digamos. Igual. Sí, pero para son 7.000 UTM, son 430 millones. 400, entonces son UTM. Sí, son UTM. Claro, porque la UTM está como 60 millones. 60.000 pesos, digamos, 7 por 6, 42. Claro. Bueno, concordemos que son 7.000 UTM, ¿ya? Sí. Entonces, nosotros fuimos muy insistentes en ese minuto de que no nos parecía. ¿Por qué? Porque en ese minuto ya la estructura del Estado más cuestionada respecto a del ejercicio financiero eran precisamente los municipios. Y todavía lo siguen siendo, digamos. Los municipios tienen mucho, o sea, yo no quiero usar la palabra, pero la voy a usar. Digamos, en los municipios hay mucha corruptela, ¿ya? Hay mucha corruptela. Tomando, por ejemplo, la Itacura, dices tú. Claro, y muchos más, yo no quiero personificar. Pero ahí, digamos, bueno, después vinieron otras cosas que opacaron a los municipios. Vino, qué sé yo, el tema de carabineros, el tema del ejército, qué sé yo, y bueno, y todas las cosas que nosotros conocemos ya respecto a este tema de cómo se manejan los recursos del Estado. Don Patricio, ustedes están precisamente llevando el cauce también de otra arista que salta también el tema de las fundaciones urbanismo social que radica en la Gobernación Regional del Maule. Sí, bueno, nosotros ya llevamos una semana prácticamente trabajando en torno a esta información que finalmente se desprende precisamente de todos estos procesos que partieron con el Ministerio de Vivienda y que, bueno, los nombres de las fundaciones que fueron apareciendo en el listado del Ministerio de Vivienda finalmente también nos dimos cuenta que también estaban siendo registradas y estaban recibiendo asignaciones directas de gobiernos regionales, algunos en Antofagasta, Biobío, pero también en el Maule. Y bueno, desde entonces nosotros en nuestra función como fiscalizadores del gobierno regional, evidentemente solicitamos una vasta lista de información de todos los convenios suscritos del gobierno regional, que son de asignación directa, hay que decirlo,
para poder conocer finalmente el alcance de los convenios, los tipos de productos que se estaban finalmente cancelando. Y bueno, y allí además nos encontramos con otras situaciones que vale la pena también detenerse a revisar, porque a diferencia de otras regiones, en el caso del gobierno regional del Maule, hay una arista que se abre a partir de documentación que llega de una de las fundaciones, en este caso Urbanismo Social, a la gobernadora, y que da cuenta de que habrían existido reuniones en las que participan altos funcionarios del gobierno regional solicitando la contratación de personas ajenas a la fundación para poder ejecutar el proyecto financiado por el gobierno regional. Y allí obviamente se disparan las alertas, porque ustedes bien saben que ese es un hecho, por decirlo de alguna manera, irregular, pero nosotros creemos que hay mucho más que investigar, porque claramente eso no está en el convenio. En ninguna parte del convenio que está suscrito se señala que hay una suerte de reclutamiento entre el gobierno regional y la fundación. Las fundaciones llegan con sus propios staff, con sus propios profesionales, por lo tanto ya allí surge una arista súper compleja, que tiene hoy día en vilo, ¿no es cierto?, la legalidad finalmente de estas actuaciones. Nosotros hemos ido a la Contraloría, no una sino 2 veces. Ayer volvimos a ingresar antecedentes, porque finalmente la Fundación de Urbanismo Social identifica a 2 funcionarios del gobierno regional que habrían participado en nuestras reuniones. Lo que nosotros queremos saber, ¿esos funcionarios fueron instruidos por la gobernadora o esos funcionarios actuaron por determinación propia? Pero claramente lo que está sin entredicho es que claramente esas reuniones son irregulares, y por lo tanto tenemos que determinar quién instruyó esas reuniones y por qué razón se pide a la fundación que se contraten a 3 personas, y no cualquier persona. 3 personas además que tienen vínculos muy estrechos, tanto políticos como también de afinidad, con funcionarios del gobierno regional, cuestión que lo hace todavía más grave. Raúl Palacio, ¿qué te parece esa situación? A mí me parece gravísimo, gravísimo. O sea, digamos, si esto se logra comprobar, yo creo que estamos frente a una situación muy grave, ¿ya? Pero ya lo había insinuado en una conversación anterior, digamos, o anteriormente, en términos de que prevalece la presunción de inocencia, ¿ya? Pero hay que investigar a fondo el tema, definitivamente, ¿ya? Porque si fuera verdad, es un tema muy complicado, muy complejo. Y yo quiero rematar lo que estaba diciendo antes en términos de por qué existe esta facultad de los gobernadores. Ya, entre otras cosas, Patricio, yo no quiero empatar, pero también está involucrada la gobernación de la Araucanía, ¿ya? Con un organismo que se llama Viña del Mar, que no es de Viña del Mar, es de la Araucanía. ¿Ya? ¿Por qué? Porque claro, esta cosa se presta, digamos, porque hay demasiada discrecionalidad, ¿ya? Y eso hay que, en mi opinión, hay que terminarlo. Y ahí, digamos, una suerte no, yo no estoy para darle consejo a nadie, pero los consejeros regionales tienen que volver a poner sobre la mesa la necesidad de que el Consejo apruebe todos los proyectos, uno a uno, ¿ya? Y solo con eso se eliminan una serie de situaciones que son, por decirlo de alguna manera, tentadoras, ¿ya? En este ámbito. Porque la verdad es que son muchos recursos. Estamos hablando de 7.000 UTM, estamos hablando de casi 400 millones, ¿ya? Es una cifra muy alta, digamos, ¿ya? Entonces, yo creo que a eso hay que ponerle atajo. Yo creo que ahí una medida concreta de los consejeros es pedir retrotraerse. Fíjate que cuando ese sistema existía, no aparecían estos temas. Déjame saludar a Salvador Concha, quien es coordinador regional de Plataforma Socialista, viene llegando de Linares. Le doy la más cordial bienvenida este día sábado acá en la capital regional del Maule, que vamos en la ciudad de Talca. Muchas gracias, Salvador. Muchas gracias a ti, al canal, a los televidentes, yo creo también de Talca, que conozcan también una visión de una parte del Maule. Sobre todo nosotros decimos del Maule Sur. Maule Sur. Somos más indómitos nosotros muchas veces. No, también acá. También, Patricio. Aquí como muchas veces los talquinos estamos en minoría. Claro. Claramente. Oiga, don Salvador Concha. No sé si en recursos.
Preguntarle primero su opinión sobre la solicitud de renuncia que realizó Carlos Monte ayer al Ceremi del Maule de Vivienda y Urbanismo, don Rodrigo Hernández. ¿Qué le pareció esto? ¿Se debió haber hecho antes? ¿Se puede haber evitado incluso los coletazos que le llegaron al propio presidente Gabriel Boric, que blindó en algún momento con los antecedentes que se tenían en ese momento, hasta ese momento, al propio Ceremi? Mire, yo creo que en esto muchas veces uno apela un poco también a lo que significa la responsabilidad del cargo de lo que uno va a asumir. En esto yo creo que cada uno y cada una de las personas que en alguna oportunidad asumen la responsabilidad, sobre todo lo que significa representar al presidente en una cartera tan significativa, yo tiendo a pensar que a la luz de los hechos conocidos hoy día, no de lo que se conoció en un principio, creo que pudo haberse hecho desde el punto de vista de lo personal, en este caso del Ceremi, haber tomado una determinación. No así el ministro, ni menos el presidente. Porque uno no puede pedirle a un ministro de Estado que ni siquiera es el jefe del servicio. Los jefes del servicio, primero está la dirección, está el subsecretario, que es el subsecretario, el jefe de servicio. En este caso, la subsecretaria había ya renunciado. Y muchas veces, tú sabes, el ministro tiende a generar todo un trabajo político dentro del ministerio y no conoce a cabalidad todos los hechos de todas las regiones, respecto sobre todo a cuestiones como las que se suscitaron en esta oportunidad. Y que a su vez yo creo que también es muy relevante tener presente, sobre todo en este tipo de hechos, yo creo con harta claridad y transparencia, yo creo que el presidente lo ha hecho bien y sobre todo cuando ha dicho caiga quien caiga. Porque aquí no se trata de una cuestión de empatar, porque de hecho eso sí que está, yo creo, la gente ya aburrida. Cuando conocimos el caso de Penta y de Soquimich, ¿qué fue lo que conocimos? Conocimos una realidad, se legisló para eso, y lo que significó una ley nueva de partidos políticos, de financiamiento de la política, que iba a generar mayor transparencia. A diferencia que eran recursos privados y no públicos. Claro, pero no deja de ser menor. No, claro. ¿Por qué no? Porque acuérdense que conocimos correo electrónico donde le redactaban el artículo a algunos senadores o diputados. Para hablar de la ley de pesca. Bueno, usted mismo lo coloca a colación y eso sí que es grave porque eso atenta contra la democracia, altera las reglas del juego. Entonces, ¿qué es lo que uno pide hoy día? Y yo creo que apelando a lo que significa la ciudadanía, que si se conocen hechos, se investigan. Y también, por supuesto, tiene que principiar lo que es el principio de inocencia, pero a su vez, una vez conocido los hechos, y si hay hechos que ameriten ser castigados a través de lo que significa una pena, eso tiene que cumplirse. Y lo que no puede pasar es lo que conocimos el 2015-2016, donde al final se terminan inhibiendo órganos como impuestos internos o la fiscalía mirando para el cielo. Eso no puede volver a pasar. Don Patricio Ojeda, me parece que el modelo instalado de las fundaciones, de los traspasos directos, desde hasta, 300 millones de pesos que se puedan asignar directamente, el modelo tiene que cambiar básicamente, se tiene que hacer una modificación. Me parece que está en el momento preciso en la que ha pasado bastante desapercibido el trabajo que está realizando el Consejo Constitucional, el constituyente. ¿Podría a lo mejor sentarse la base ahí para regular este tipo de traspasos y estos convenios? Yo creo que lo que se tiene que hacer aquí es volver a estructurar con mucha más fuerza los sistemas de control. Porque mira, yo aquí quiero ser súper claro, tampoco vayamos a demonizar a todas las fundaciones, hay muchas que hacen muy bien las cosas y que reciban recursos del Estado no está mal, siempre y cuando esas fundaciones cumplan con los objetivos y entreguen productos concretos que vayan en beneficio de la comunidad. Ese problema no es la figura de la fundación. El problema se produce cuando la ley cambia y le permite, ¿no es cierto?, estas asignaciones directas, en este caso, en el caso de los gobiernos regionales, por 7.000 UTM. Sepan ustedes también que los gobiernos regionales incluso pueden evitar el paso por Contraloría cuando los recursos son inferiores a 5.000 UTM. Por lo tanto, los mecanismos de control van disminuyendo. Entonces, si tú presentas hoy día asignaciones directas inferiores a 5.000 UTM, esas no pasan ni por el Consejo Regional y tampoco pasan por la Contraloría.
Entonces, este grado de libertad para poder asignar tan unipersonalmente estos recursos es tremendamente complejo, y finalmente lo que hizo el legislador allí fue restar mecanismos de control que a todas luces tienen que volver a instalarse. Y ahí yo le comento a Raúl, desafortunadamente no somos los consejeros los que tenemos que finalmente corregir esa situación. Es la ley la que permite y faculta a la gobernadora, en este caso en el Maule, a poder hacer estas asignaciones de 7.000 UTM hacia abajo sin pasar por el Consejo Regional. Ahora, yo también creo que, vuelvo a insistir en esto, las fundaciones cumplen un rol muy importante también cuando se van alineando estratégicamente con el sector público. El punto es entonces cómo mejoramos este proceso, cómo hacemos que cuando toque la posibilidad de que una fundación presente un proyecto, ese proyecto tenga más sistemas de control, más sistemas de filtro. Ahora, eso tampoco significa que aquí no los hubo. Si finalmente la Subdere y la DIPRES sí revisan los proyectos de asignación directa de la gobernadora. Aquí llama la atención, obviamente, que se hayan autorizado algunos traspasos, por ejemplo, a urbanismo social, en cuyo desglose de recursos, de los 260 millones, solo 50 millones, y no pocas, 50 millones eran para Coffee Break. Entonces eso, que fue revisado por la DIPRES y que fue revisado por la Subdere, que fueron los únicos dos filtros que tuvo la asignación, ¿cómo no alertó que aquí había una situación un poco compleja desde la perspectiva de la formulación del proyecto? Probablemente, si ese presupuesto hubiese estado a la vista del Consejo Regional o de la propia Contraloría, a lo mejor el presupuesto hubiese sido distinto o simplemente no se hubiese aprobado. Pero esos dos filtros que yo le acabo de nombrar al final no pudieron revisar el proyecto. Nosotros los consejeros venimos a conocer el convenio con la Fundación Urbanismo Social o con cualquier fundación una vez que se firme y una vez que se han traspasado los recursos, nunca en la etapa previa. Así que allí, obviamente, y nosotros desde ANCORE, la Asociación Nacional de Consejeros, estamos exigiéndole al Parlamento modificar esta facultad y obligar finalmente que todos los proyectos pasen por todos los filtros que tengan que pasar, incluyendo los políticos, para evitar una situación como esta. Don Raúl, ¿le parece que el modelo es el que falla en esta oportunidad? Sí, yo creo que el modelo... No, que falle el modelo, que está mal diseñado. Está mal diseñado, pero lo que yo quiero recalcar... Que es cómplice. Y poner ahí el dedo en la llaga, es que este asunto se advirtió. Sí. Se advirtió. Cuando nosotros estábamos discutiendo la ley de los gobernadores regionales y de la descentralización, se le dijo, y voy a decir, el señor Leturia, que hoy día presidente del Consejo para la Transparencia, rasga vestiduras por esto. Pero con él discutimos el tema, po. Si él era funcionario de la Subdere, ¿ya? Y con él discutimos el tema y a él le dijimos, mira, esto se va a prestar para este tipo de cosas. Corríjanlo, ¿ya? Y el gobierno en ese tiempo no lo corrigió y ahora tenemos este problema. En segundo lugar, yo quisiera plantear un tema que es tremendamente, para mí, importante. ¿Hasta cuándo traspasamos al mundo privado gestiones públicas? ¿Ya? ¿Hasta cuándo? Si se presta para esto, si todo esto que hacen estas fundaciones antes lo hacía el Estado. ¿Y a través de qué? A través de los municipios o a través de la propia estructura del Estado. ¿Ha perdido protagonismo el Estado? Pero evidente, se traspasan funciones propias de la gestión pública al sector privado. Se le ha restado competencia al propio Estado. Se le ha reducido el poder. Se le ha reducido, y con este criterio con este criterio que los privados lo hacen mejor que el público, llegamos a esto, po. Llegamos a esto. Entonces, definitivamente yo creo que es un tema que hay que poner sobre la mesa. Yo no soy partidario de eliminar todo, ¿ya? Toda la gestión privada respecto de acciones de políticas públicas. Pero 70-30. Claro, pero tampoco podemos empezar a privatizar el Estado, que es el tema que se está planteando hoy día. Salvador, tengo una opinión. Antes de la opinión te dejo el tema puesto ahí. Con esto, la autonomía que estaban pidiendo los gobiernos regionales, chuta, se le pone un freno también, pues. Mira, yo creo que no tenemos que retroceder en eso. Yo creo que la gran transformación que hizo la presidenta Bachelet en reformar esta estructura centralista es la más importante desde la Constitución de 1833 que ha tenido la República de este país. Es así de crudo lo que ha sido estos 200 y algo años de independencia
donde todo se ha mirado desde Santiago y se ha decidido desde Santiago. O sea, yo no creo que no debemos retroceder. Y en regiones desde la capital regional. Exactamente, porque también dentro de las regiones tenemos un mini centralismo y eso también tiene que tratar de evitarse. Pero aquí iba yo un poco retomando la palabra de Raúl. Yo creo que el Estado, y aquí todos tenemos que ser responsables, toda la clase política, ¿en qué sentido? Fíjate tú que el Estado todavía tiene una cantidad tremenda de funcionarios honorarios y a contrata. Y no hemos sido capaces de transparentar la realidad de que el mismo Estado viola la norma del Estatuto Administrativo, porque establece una cuota que se sobrepasa, con creces se sobrepasa. Entonces muchas veces se dice, lo que pasa es que la izquierda o la concertación en ese tiempo quiere instalar a su gente. Después vino el primer gobierno de Piñera y se dice, es que la derecha quiere instalar. Bueno, transparentemos eso, démosle estabilidad y coloquemos los funcionarios que se necesitan para fiscalizar los caminos cuando se construye, ¿cierto? Muchas veces en esas licitaciones, o en este caso, cuando se trata de ver que las platas lleguen donde tienen que llegar y tienen que ser rendidas en la forma que deben serlo. Ahora, y en eso tenemos que tener un acuerdo político transversal. Y respecto a los gobiernos regionales, también puedo acotar cosas que pasan. Y ahí yo creo que pegan los consejeros. Aprovechando que tengo aquí, no puedo decir con nombre y apellido, pero fíjate que el 6% de cultura, de deporte, seguridad ciudadana, ¿en qué se transforma al final? ¿En entregar cámaras? A veces dirigentes sociales que tienen, yo conocí, porque estuve en un periodo de gobierno regional, justamente en eso, fiscalizando, una persona, como si fuera Jaime Morales, presidente de 5 organizaciones sociales, y las 5 adjudicadas. Uno de deporte, uno de cultura, uno de seguridad, uno de medio ambiente. O sea, Jaime, es un ejemplo, sí, Jaime claro. Morales las hacía todas, po. ¿Ah? Y los cores en otros aspectos puede ser. Y los cores aprobaban así ciegamente. ¿Por qué? Porque aparentemente esta persona, mujer o hombre, no quiero dar nombre, podría traerle un rédito de voto en tal provincia. No, pues no es solo la gobernadora esta, ni los gobernadores o intendentes antes. Los cores también se hacen responsables. Y se hacen responsables de cuestiones que, permíteme que te diga, cuando las rendían, no, estaban muy bien rendidas, la verdad. Y esas organizaciones también son sin fines de lucro. Entonces, no son solo las fundaciones, Jaime, no son solo las ONG o corporaciones. Incluso las organizaciones chiquititas, territoriales, también caen en lo mismo. Don Patricio Ojeda. Pero mira, yo creo que ahí falta una actualización, Salvador, porque la norma cambió mucho sobre la forma en que se aplican los concursos del ahora 8%, ya ni siquiera estamos hablando... Se fueron otras áreas que se fueron... Pero mira, dentro de las mismas cuestiones que se implementaron hoy día, los proyectos son concursados por las organizaciones. ¿Siempre fueron concursados? No, pero son concursados, hay limitaciones, por ejemplo, el hecho de que... hoy día una organización no puede postular a más de un proyecto, sino que solo a uno. Sí, ¿ya? Es lo mismo. Lo que estoy diciendo es que una persona presidía más de una organización. No, y eso hoy día no se puede hacer. O sea, la misma persona que preside esta organización tiene que... Solo va a validarse el proceso de postulación de una de las organizaciones. Y todas las demás, aunque las haya postulado, quedan fuera. Segundo, esto se revisa en el gobierno regional. Los consejeros que somos parte complementaria del gobierno regional, nosotros no revisamos proyectos, no podemos por ley. Solamente nosotros lo que hacemos es aprobar el listado de proyectos que preselecciona la unidad y las divisiones de gobierno regional, que primero declaran la admisibilidad, resuelven la observación y finalmente le ponen una nota, y con la nota nosotros recibimos un listado de organizaciones que somos las que tenemos que validar o no. Pero mira, yo quiero volver a lo anterior. No demonicemos la actividad de las fundaciones en general. Si hay fundaciones que hacen muy bien las cosas, yo les voy a dar nombres concretos. La Fundación Desafío Levantemos a Chile, Raúl fue consejero en esa oportunidad. El Estado no tenía forma de resolver la lista de espera de las operaciones de cadera. El Servicio de Salud del Maule no tenía ninguna posibilidad de hacerlo. ¿Cómo se hizo? Con recursos públicos, pero con el aporte del Desafío Levantemos a Chile. Una fundación privada, pero que sin embargo pudo, con los recursos del gobierno regional, agilizar, y fueron 1000 personas las que se sacaron del sistema público de la lista de espera y se pudieron operar con recursos del gobierno regional.
la Fundación Arturo López, que hace mamografía en la región. Y yo te podría nombrar así una serie de fundaciones que sí entregan un producto que genera un gran aporte. Un producto que el gobierno, que el Estado, no va a poder entregar, a lo menos en los plazos que nosotros logramos entregarlo cuando se hace un convenio con una fundación. Por lo tanto, yo quiero destacar que aquí hay fundaciones que sí hacen la pega. Si el problema no es ese, no es el problema que lo haga una fundación. El problema es cuando esta fundación no tiene competencia, no tiene expertise y de la noche a la mañana una fundación como, por ejemplo, Urbanismo Social, que se dedicaba a la planificación territorial, al paisajismo, al urbanismo, termina haciendo proyectos de seguridad ciudadana. Y cuando la historia muestra en esa fundación que no tenía expertise, que no tenía experiencia en ese tipo de área y finalmente recibe de la noche a la mañana 260 millones para eso. Allí es donde se empieza a corromper el proceso. Yo vuelvo a insistir. Yo defiendo los convenios en el sentido cuando estos son de beneficio para la región, en donde los recursos públicos que provee el Estado, con la expertise de una fundación en particular, entregan de verdad un producto que mejore como le mejoró la vida a las 1000 personas que se operaron de sus prótesis y cadera. Entonces, el punto es cómo mejoramos los procesos de control. En definitiva, tiene que ver con la fiscalización. Te contradice. ¿Por qué? Porque la fundación o la corporación Levantemos Chile Fundación. no tenía ninguna experiencia en el tema de salud, ni una. ¿Ya? Y el gobierno regional le concedió. No, ¿ya? no. Ahora, yo te digo, yo estoy en desacuerdo con eso. ¿Por qué? Te voy a poner el siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo. La formación de los especialistas en la región del Maule. También con fondos del gobierno regional. Sí. No hay ninguna fundación de por medio. No, pero lo hizo el gobierno universidades. regional con las universidades. Universidades, Claro, públicas pero las y universidades privadas. ejecutan. Pública y privada. Sí, más. Sí, es que ese es el modelo. Pero no hay ninguna fundación de por medio. Está Como bien, en el pero hay caso de una las institución caderas. privada, pero igual en hay las caderas, institución privada. perdona, en las caderas hay. Yo te digo, yo no era consejero regional cuando se hizo ese convenio. Yo me habría opuesto, ¿ya? Porque no tenía ningún sentido que estuviera ahí y Levantemos Chile. Ni uno. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ya había una experiencia respecto del trabajo del gobierno regional directamente, ¿no es cierto?, con el Servicio de Salud del Maule. Pero que era incapaz de poder resolver la lista de espera. ¿Quién dijo eso? Pero sí, absolutamente está demostrado, pero está Raúl. Si al final de cuentas, está demostrado que las listas de espera del aparato público no se resuelvan. ¿Qué hizo Levantemos Chile? Tomó la plata, ¿no es cierto?, y se la traspasó ¿a quién? A los hospitales, pues viejo. No. ¿A quién se lo traspasó? El modelo mostró que Fundación Desafío Levantemos Chile trajo profesionales que fueron los que intervinieron a estas personas. Compraron las placas y se intervinieron y lo que ¿Y se dónde hizo... se intervinieron? En los quirófanos de los servicios de salud. hospitales, pues. Perfecto, pero no con profesionales del hospital. Pero, ¿cómo que no? No. ¿Cómo que no, viejo? No, pero si yo soy presidente de salud, vos, si sé lo que le estoy hablando. No, sí, No yo se te hizo digo con- una cosa, sí, el creador de esto es el Pablo Gutiérrez, Que fue consejero. actual consejero. Así es Actual consejero. es consejero. Y él fue el creador de esta idea del... Con la fundación. Claro. No, sí, él no tenía considerada al principio No, es que esto tenía que ser con una fundación. No. Mira, y el modelo ha dado resultados que al final Bueno. se aumentó, se renovó 3 veces el modelo Pero hoy día se hace en todo Chile prácticamente. La fundación lo hace. pero la Fundación Levantemos Chile no tenía expertise en el tema de salud, pues, viejo. Si era, la Fundación Levantemos Chile para construir Ya, casas. está bien. No se trata de demonizar lo Exacto. público o privado, No, pero, no. pero Hay mira, estrategias que se Patricio, pueden hacer mira, en conjunto. uno puede poner un ejemplo, yo creo que uno de los mejores ejemplos de una fundación, antes de los que todos los que han nombrado, la Universidad Federico Santa María, por ejemplo. Pero esa universidad todos la conocemos y ha actuado como un ente público. Esa es la realidad, po. Ha sido realmente lo que dice Andrés Bello en el Código Civil, po, respecto a lo que son estas corporaciones de derecho privado, pero actúan como entes públicos. ¿Qué significa? Que no tienen fines de lucro. Si eso es en el fondo. O sea, esa universidad es una fundación, el fundador dejó un monto de dinero y se ha desarrollado históricamente en todo este periodo, ¿cierto?, en beneficio de los jóvenes, para entregarle, aportarle respecto a la ciencia, ¿cierto?, matemática, física, y solo eso. Porque eso fueron las bases, ¿cierto?, de los estatutos del fundador. Y la universidad ha tenido que desarrollarse en base a eso. Y por eso ha optado a los fondos públicos, históricamente, antes de la privatización de la educación. Entonces, cuando uno habla de lo que debieran ser estas instituciones, uno, claro, tiene una mirada. Apunta a esa lógica. Apunta a esa lógica, por supuesto. Ahora, cuando hablamos, por ejemplo, de la salud, y si uno lo ve, a propósito de lo que tú dices, que trajeron médicos, mira, fíjate que en la región, y eso es lo que demuestra en el resto del país,
¿Cuál es el interés de las clínicas privadas o de la ISAPRE de tener en regiones como la nuestra, que no somos una región muy rica, en tener clínicas privadas? Cero. Absolutamente. Si tú, aparte de esta misma ciudad, que es la capital regional, llegó a tener 2 clínicas, una quebró, queda una, que no es la que tiene la capacidad completa de todas las áreas, ¿cierto?, de la salud. Entonces, al final, ¿dónde se termina atendiendo a la gente en Chile? En los hospitales públicos. Entonces, cuando terminamos externalizando, ¿cierto?, o tercerizando el servicio a la salud, lo que estamos haciendo es empobreciendo más nuestros hospitales. ¿Qué hace la clínica cuando el enfermo se complica? Lo lleva al hospital regional. Lo lleva al hospital, pues. Oye, nos queremos eso es, pues. meter en otro tema que... Está todo junto. No, pero aquí hay un tema más sensible que es en relación con la emergencia. Todavía hay gente que lo está pasando muy mal en la región del Maule. Eso sí que... Hay una persona que aún está desaparecida, Pedro Ibáñez, que adulto mayor, que todavía no ha podido encontrar su cuerpo. La búsqueda apareció el bombero Altamirano, se me escapa el nombre en estos momentos, Boris Altamirano creo que se llama. Pero hay problemas todavía. Robinson Altamirano tiene problemas. Disculpe que lo corrija. No, yo le agradezco montones porque, como usted sabe, ya hay daño orgánico, tanto mambo. Pero de pronto la situación es compleja, es multisectorial la afectación, y desde el gobierno regional ya están colocando varios recursos disponibles también, consejero, en torno a ir a apoyar a la recuperación de la emergencia primero y también a la reconstrucción, nos parece, porque el tema agrícola es muy complejo, el tema de vivienda, ya se están pagando los bonos de ENSERE de recuperación, pero sin duda la preocupación también se centra en el tema agrícola, los sistemas de riego, la conectividad. Todavía hay puentes como el de Bullileo, por ejemplo, que está bajo un parral. Bueno, nosotros estamos teniendo una serie de reuniones al respecto. Primero fue enfrentar la emergencia en su minuto, ¿no es cierto? Y un despliegue grande de todos los servicios públicos finalmente por la región. En la región recibimos a muchos ministros también. Yo ahí quiero ser súper claro que hubo un contingente en terreno que fue tremendamente importante. Ahora, claramente llegamos solamente a las consecuencias y desafortunadamente, y aquí tengo que ser también bien responsable en lo que voy a decir, pese a que hubo muchos llamados de prevención, de evacuaciones preventivas, finalmente una porción de la población finalmente optó por no hacerla y finalmente tuvimos que después ir a rescatarlos de alguna manera en helicóptero y en una serie de otros operativos que incluso significaron, como fue el caso de Linares, la vida de un voluntario. Y bueno, pero en definitiva, hoy día, ¿qué está pasando? Ya post emergencia, entre comillas, porque esta todavía continúa, la urgencia pasó, pero la emergencia se mantiene. Estamos nosotros trabajando en el gobierno regional, tuvimos una sesión el día martes de esta semana en la que pudimos modificar un proyecto que nosotros ya teníamos aprobado con la Corporación de Desarrollo Regional, un proyecto que estaba en este caso focalizado a las pymes y a las MIPYMES, particularmente por situaciones derivadas de la pandemia. Bueno, hemos reconvertido ese proyecto, lo hemos mejorado y lo hemos focalizado ahora a quienes se han visto severamente dañados con las condiciones climáticas que se registraron. Ese es uno de tantas cosas que tenemos que hacer. Estamos tratando de revisar y concentrar recursos de los fondos del 8% que todavía quedan en el área social, para que a través de esa glosa podamos transferir algunos recursos también de apoyo que se complementen con aquellos que el gobierno pueda anunciar o entregar. Y bueno, hace pocos días también tuvimos reuniones, los consejeros con distintos servicios, con Vialidad, con la DOH, estuvimos con la Comisión Nacional de Riego, seguimos la próxima semana en reuniones con Mideso, también con la DGA, porque hay muchas cosas que ver. Aquí el daño de infraestructura pública, tanto en APR, en sistemas de puente, conectividad, es gigantesco. Ya Vialidad nos hablaba de 111 puentes que están de alguna otra manera suspendidos de tránsito y que tenemos que recuperar en el más corto tiempo posible. Tenemos una cantidad importante de daño de infraestructura en la zona precordillerana de Linares. Ahí Salvador debe conocer muy bien cuáles son los puntos que están precisamente con grave daño, camino hacia la zona precordillerana. En el caso de Alicantén, ni hablar lo que allí sucedió. Tenemos grandes problemas sanitarios desde el punto de vista de la inhabilitación del hospital. Tenemos allí un tema también que tiene que ver con la infraestructura. En fin, hay un catastro que se está todavía construyendo, que es muy, muy, muy grande y que evidentemente va a exigir, por lo menos nosotros en el gobierno regional, una puesta de recursos a disposición lo antes posible.
La buena noticia es que nosotros tenemos convenios con todos los servicios públicos y hemos ido conversando la posibilidad de modificar esos convenios y poder atender la contingencia, pese a que podamos posteriormente aumentar los recursos de los convenios para recuperar y seguir en la línea de lo que se había acordado previamente. Pero hoy día que ya están estos convenios en vigencia, que en algunos casos ya tienen recursos, podamos modificarlos, como el caso de la Comisión Nacional de Riego, por ejemplo, que hubo allí mucha destrucción de sistemas de regadío, tecnificación, en fin. En la DOH tenemos 4 sistemas de agua potable rural que todavía están suspendidos, y que por lo tanto en estos 4 lugares, en esas 4 comunas, está llegando el agua en camión aljibe y el servicio sanitario rural está todavía suspendido. Yo no estoy bien en condiciones de decirles cuál es el daño total de la región, porque es enorme, pero estamos esperando que dentro de los próximos días finalmente todos los servicios públicos nos puedan entregar los datos concretos de aquello y ver cómo nosotros desde el gobierno regional podemos aportar también y complementar los recursos que el nivel sectorial va a poner. Salvador Concha. Mire, yo agregaría a lo que dice Patricio, básicamente el tema de la agricultura. Sin duda. Yo creo que eso es el motor de nuestra región y de nuestra provincia. Yo creo que eso va a ser un tema muy fundamental que tiene que, tanto el gasto sectorial desde el gobierno, el ministerio a través de INDAP, sobre todo y de otros servicios, sumado al apoyo y el aporte que pueda hacer el gobierno regional, va a ser fundamental en poder echar a andar, yo creo, a una cantidad no menor de agricultores, de pequeños campesinos, medianos, que van a necesitar el soporte, ¿cierto?, de lo que significa echar a andar nuevamente algunos huertos, como también algunos hortaliceros, ¿cierto?, como se llamaba antiguamente, la chacarería, han sufrido, yo creo, daños bien profundos, que no es menor. También cuestiones que tienen que ver incluso con el suelo. Hay partes que en definitiva hay una capa vegetal, claro, y que va a necesitar incluso de algo mucho mayor, una intervención mayor, que no es menor. Sumado a lo que mencionabas, toda la infraestructura de los acueductos, ¿cierto? El riego. Y de lo que significa el riego. Y bueno, y de miles de familias, yo creo, considerando la provincia en su conjunto, sumado a la zona de Curicó, de algo que también debiera llamarnos la atención. ¿Cuánta cantidad de personas han construido en lugares que no deben hacerlo? Y es una cuestión que lamentablemente no aprendemos la lección como país. El hospital de Alicantén, sin ir más lejos. Bueno, si uno recuerda lo que se estableció el 2010 para el terremoto en la zona costera, se volvió a construir en los mismos lugares prácticamente. Hoy día, en la zona del embalse Ancoa hacia arriba, la mayor parte de las personas afectadas construyeron el lecho de río en lugares que no están saneados, porque en definitiva eran derechos que se compraron y a la espera de que bienes nacionales después de los 5 años lo regularizaran, y lamentablemente se dejó hacer por mucho tiempo. Fíjate que recién el año pasado se reguló la prohibición de que los notarios públicos celebren, ¿cierto?, estas ventas de derechos, y que es una cuestión que en definitiva yo creo que como país tenemos que regular, reestructurar, en el sentido de que las familias tienen un derecho humano, que es tener derecho a la vivienda, y no tienen que llegar de alguna manera a terminar bypaseando la norma para conseguir un lugar físico, Jaime, para poder construir. Yo creo que esa es una responsabilidad que el Estado trasciende a los gobiernos, sino que nosotros como sociedad tenemos que darle respuesta, ¿cierto?, a tantas cientos de miles de familias que necesitan tener una vivienda para sus familias. Raúl Palacio, viene una acta presencia del ministro Esteban Valenzuela de Agricultura acá en la región del Maule. Se está trabajando en base a la recuperación del sector agrícola. Quedan 3 meses para la temporada de riego que comienza en septiembre. Hay mucho sistema de riego, valga la redundancia, que está complicada, que debe ser recuperada. Se está trabajando en eso. Sí, mira, claro, es lógico que el ministro de Agricultura venga a la región del Maule porque es una región agrícola por definición, digamos. Y además porque ha sufrido los embates del temporal con mucha fuerza. No por una visión parlamentaria, ¿no?
No sé, yo creo que tiene que dedicarse a ser ministro por ahora, digamos. Ya lo evaluaremos, ¿ya? Sería la sexta. Entonces, Sería la sexta. Sí, pero lo que pasa es que las elecciones próximas son ahora. La sexta tiene que esperar 4 años más. Pasa 4 años. Para ser senador. Son digo yo. impares, solamente. Claro, las ahora son senatoriales. Pero vuelve diputado de ahí. Ahora, el tema del desafío de la agricultura, yo creo que hay un tema que aquí o dos temas que no hemos visto. Uno, el tema urgente de hoy día, que es el forraje para los animales. Los animales tienen, como los humanos, la mala costumbre de comer todos los días. Se están entregando forraje. Claro. Entonces, el desafío, yo creo que ahí el gobierno regional tiene mucho que hacer, en términos de ayudar a proveer de forraje a los animales derechamente. Y el segundo desafío, que Jaime ya lo señalaba, el tema del riego. Tenemos un plazo determinado. El riego tiene que iniciarse en septiembre, ¿ya? Si queremos tener la agricultura, ¿ya? Y de aquí a septiembre queda muy poco tiempo. Y ahí hay un tema bastante complejo, no sé si será bastante complejo, pero es complejo, el tema de que el sistema de riego en Chile es privado. Los canales de riego son privados. Son propiedad de los canalistas. Entonces ahí se produce un tema, ¿ya?, de que cómo el Estado invierte en propiedad privada. Se ha hecho en otros casos, pero tiene una dificultad, ¿ya? Entonces, de nuevo, el tema, vamos a seguir trasladando al mundo privado gestión de carácter público, ¿ya? Otro ejemplo, los camiones de aljibe. ¿Por qué los camiones de aljibe tienen que ser operados por privados? ¿Ya? Cuando está perfectamente demostrado que los municipios y las gobernaciones antiguas, las delegaciones ahora, ¿no es cierto?, lo hacen bastante bien respecto a este tema. Pero ¿por qué hay que trasladárselo a los privados? Con todos los vicios que eso conlleva, digamos. ¿Ya? Porque el chofer del camión le dice a la señora, mire, escucha, fírmeme aquí para que yo le pueda traer agua en invierno, porque si no me quedo sin pega. ¿Ya? Entonces, de nuevo, yo creo que hay que poner sobre la mesa el tema hasta dónde, yo no digo que se termine, ¿ya? Porque el ejemplo que tuviste espectacular, digamos, de la Universidad, ¿no es cierto?, Adolfo Ibáñez. Federico Sanfederico. No, la otra es privada. Me confundí. Esa es de las clases de ética. Pero las dos son de Valparaíso, ¿ya? Entonces, pero ¿hasta cuándo? O sea, ¿hasta cuándo seguimos corriendo el límite, la frontera? ¿Ya? Oye, si cosas... Oye, las globales, todas las empresas globales están quebradas, todas, privadas, y están todas quebradas. ¿Y los caminos cómo están? ¿Y qué hace el Estado frente a eso? ¿Qué puede hacer el Estado? Oye, cuando estaba a cargo Vialidad no quiebra, pues, viejo. ¿Ya? No puede declararse en quiebra. ¿Ya? Entonces, hagamos un análisis detallado de cuánta función pública pueden cumplir los privados. Y no corramos permanentemente la frontera y empecemos a sacarle a los privados toda la gestión pública o gran parte de la gestión pública, que al final del día ocurre lo que ocurre. Yo te digo, el tema de los canalistas, sí, muchos canales colapsaron porque no había una mantención adecuada. Y eso no es responsabilidad del Estado, es del privado. Quiero agradecer la visita de nuestro panelista el día de hoy. Ya estamos llegando al final de nuestro programa, don Patricio Ojeda. La cámara para que en un par de minutos exprese lo que estime conveniente. Bueno, muchas gracias, Jaime, primero por la invitación. Un gustazo de compartir con Raúl y con Salvador, ¿no es cierto?, esta conversación a estos temas que quedan sobre la mesa, ¿no es cierto? Solamente decirles que, bueno, esperamos que podamos seguir trabajando muy fuertemente, muy cohesionadamente, y desde el nivel nacional y regional, para poder hacer frente a la situación que se derivó de la emergencia. Yo creo que hoy día es lo más urgente, sin duda, en la región, la rehabilitación del espacio de la infraestructura pública, ¿no es cierto?, la habilitación de nuevos recursos para las pymes, las MIPYME, para nuestros agricultores, para las zonas productivas, en fin, hay mucha tarea por delante en ese aspecto, sin lugar a dudas. Al margen que sigamos también trabajando en todos los procesos que permitan transparentar las actuaciones que se han ido conociendo respecto de gobiernos regionales, seremías y en fin, todo lo que profundice la transparencia, evidentemente que colabora, que ayuda,
y no solamente que la profundice, sino que también de estas experiencias se puedan extraer datos claves para poder tomar decisiones que apunten definitivamente a retirar de la acción pública todos esos actos que finalmente están al margen de la ley y que hacen que finalmente los recursos no se ocupen donde se tienen que ocupar. Eso lo estamos haciendo desde el Consejo Regional, por lo menos en la labor que nos asiste en el Consejo Regional, nos vamos a claudicar para que esto y cualquier tipo de situación que esté al margen de los convenios o del buen uso de los recursos, evidentemente debe ser transparentada. Así que vamos a seguir en esa línea, y no solamente en este caso, sino que en cualquiera que se presente, porque esa es nuestra función y ese es nuestro deber. Muchas gracias, consejero Patricio Ojeda, por estar con todos nosotros. Raúl Palacio, lo mismo para usted, la Cámara, para que exprese lo que estime conveniente. ¿Algún llamado o algo? Sí, mira, yo creo que cuando enfrentamos situaciones críticas, de emergencia, de repente perdemos un poco la mirada de más largo plazo. Y yo creo que toda crisis ofrece una oportunidad, ¿ya? Y aquí yo creo que hay una oportunidad tremenda. Y voy a insistir en el rol de los consejeros regionales. ¿Cómo los consejeros regionales consiguieron todo lo que hay en descentralización? En primer lugar, porque estaban todos de acuerdo, desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha. Ya, en segundo lugar, porque hicieron valer su rol político y sobre todo su rol electoral. ¿Ya? Como había una absoluta acuerdo entre todos, a través de ANCORE, ¿no es cierto?, se le planteó a los parlamentarios, se les ya de acuerdo, pues. Negociemos, porque si no, ustedes no van a tener el respaldo nuestro. Nosotros somos dueños de una buena cantidad de votos, ¿ya? Y negociemos. Por eso, el rol de los consejeros regionales, a través de su organización, que ANCORE, es muy importante para revertir algunas situaciones. Entre ellas, revertir el tema de cómo se distribuyen los recursos en el gobierno regional. Es muy importante. Y en segundo lugar, yo creo que hay que poner sobre la mesa, aunque parezca un poco ilusorio, pero poner sobre la mesa, sentémonos a conversar sobre hasta dónde vamos a hacer que el sector privado juegue un rol público. ¿Hasta dónde? ¿Ya? Y empezar a poner límites a eso, ¿ya? Porque de lo contrario vamos a tener estos problemas, ¿ya? Porque los privados, y legítimamente, buscan rentabilidad, ¿ya? Y en ese afán, porque fíjate que es muy raro que todas las globales estén quebradas en la región del Maule. Todas. ¿Alguien se habrá preguntado por qué? ¿Cómo no va a haber una que tenga un negocio rentable? Todos quebrados, ¿ya? Y dejan al Estado, yo no digo al gobierno, dejan al Estado en una situación muy compleja, porque no pueden satisfacer las necesidades de la población. Raúl Palacio, vicepresidente de la Federación Regionalista de Redes Sociales en el Maule, muchas gracias por estar con nosotros. Salvador Concha, coordinador regional de Plataforma Socialista, las pantallas. Muchas gracias, Jaime. Un gusto estar con Raúl, con Patricio. Mire, yo creo que sin sacarle el voto a la jeringa, como se dice, me quedo con las palabras del presidente del caiga quien caiga. Yo creo que hay que ser súper transparente en esto. Yo creo que le ha hecho bien, de alguna manera, esta posición que ha tomado de él desde la presidencia de la República, porque yo creo que en esta oportunidad, como en tantas, como relaté en un principio, no debe pasar lo mismo. Y eso que no debe pasar lo mismo significa que se tienen que transparentar todos los hechos. Se tiene que fortalecer la Contraloría, pero también se tiene que fortalecer el Estado en cuanto a lo que mucho ha relatado, por ejemplo, en este caso Raúl, respecto de que el Estado tiene que hacer la función pública y cumplir ese rol a través de las distintas carteras que tiene, entre otras las más importantes hoy día, sobre todo para nuestra región, en agricultura, en infraestructura, lo que significa el Ministerio de Obras Públicas, Vialidad, la DOH, ¿cierto? Vivienda, pero tenemos que volver a esa mirada de lo que significa la función pública que busca el bien común. Y eso en un tiempo importante se ha perdido y lo tenemos que recuperar. Y por otro lado, decirle a la comunidad de nuestra región que tengo toda la confianza que el gobierno del presidente Boric, en conjunto con el gobierno regional, como lo va a hacer en esta región y en otras afectadas, vamos a salir adelante como vaya en estas circunstancias.
Lo que uno pediría, sí, es que se actuara desde el punto de vista de la trinchera política con otra actitud, porque el país necesita retomar un rumbo importante después de crisis que hemos tenido política, económica, de salud pública, y enfrentar lo que ha sido el conflicto internacional, ¿cierto?, de otro continente, que igualmente nos ha repercutido económicamente. Por lo tanto, hay cuestiones que tenemos que poner una base en el piso, o sea, colocar la pelota al piso. Tenemos que sacar adelante la reforma tributaria para mejores pensiones para nuestros viejos, para lo que significa asegurar, por ejemplo, la reconstrucción. Al presidente Piñera se le aprobó una reforma tributaria el año 2010, no se le negó el pan y el agua, y uno esperaría la reciprocidad de los amigos, de lo que significa la bandera al frente, en este caso de la derecha en su conjunto, en el Parlamento como en el resto de las instituciones políticas de este país. Muchas gracias, Salvador Concha, a don Germán Abarza, a don Daniel Vilches, Neisa Brown, Juan Carlos Cortés, todos bajo la dirección de Daniel López, el programa Contingencia Regional para Telecanal Talca, Radio Mágica, Radio Amiga y En Línea Maule, cordialmente invitados para el próximo día sábado. Que estén bien, chao.